El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Bien, lecturas, como les decía al principio, tremendas, a las que hay que dar mucho tiempo, mucho sosiego y mucha humildad a abrirnos a la acción del Espíritu, el Espíritu de la verdad, para poder llegar, acercarnos y un poquito poder penetrar en ese gran misterio de Dios de forma sencilla, simple. En este final nos lo dice San Juan todo: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. ¿Quién es ese niño que está en Belén? Dios, como dice San Pablo, utilizando una imagen para poder entendernos, quien se mira en un espejo se conoce por lo que ve en el espejo. A ver, yo me levanto un día con un dolor así, tengo en la frente un dolor, no sé qué pasa y qué hago. Me miro en el espejo y en el espejo es donde veo. Pues sí, es verdad, tengo ahí un problema, me ha salido un grano. Bien, y eso es lo que me está doliendo. O sea que en lo que es la imagen, mi imagen, yo de alguna manera me conozco. Dios tiene una imagen en la que se conoce. Esa imagen y ese conocimiento es de tal plenitud que Dios tiene solamente un hijo. Ese es el Hijo. El Hijo es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Por eso dice San Pablo, es la imagen de Dios. Pero un conocimiento que no es superficial, no solamente por fuera, sino también por dentro. La manera de ser de Dios, la ciencia de la manera de ser de Dios, la Sagrada Escritura llama la sabiduría. Entonces, ese Hijo, esa imagen que se ve en el espejo, por el que Dios se conoce y conoce cómo es por dentro, eso es lo que nos decía en la primera lectura, baja, acampa en una familia, en un pueblo que Dios ha elegido. Ese es el pueblo Jacob, esos son los israelitas. Es decir, esa sabiduría se hace, diríamos, humana, entra en la realidad del hombre. Esto, explicado ya de esta manera teológica, ese es Jesús. Quien me ve a mí ha visto al Padre.
En Jesús, por eso insiste San Juan, nadie ha visto a Dios jamás, solamente el Hijo unigénito. Solamente puedo conocer a Dios mirando a Jesús, que es ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo, que se ha encarnado. Por eso no tiene más que un hijo, porque si no, no se conocería plenamente. ¿Bien? Y ese hijo, insiste San Juan, el hijo unigénito. Y ahora me está hablando de que si yo me abro a ese hijo unigénito, ¿por qué? Porque aparece como verdad y como gracia. Esto es fundamental. Como verdad. La verdad es lo que me da a conocer las cosas. La verdad, la luz que emite esta mano es su verdad. Y a través de esa luz yo conozco que esta mano tiene 5 dedos y no 6. ¿La ven? Y entonces esa luz que cada criatura, cada ser emite es su verdad. La luz que emite Dios, ¿ven? Es el Hijo, en donde yo conozco toda la verdad de Dios. ¿Ven? Pero se me da como verdad, por eso es el que me da a conocer a Dios, y como gracia, como una verdad que se participa. ¿Ven? Ahí es donde viene la obra de la salvación. Ese es el amor de Dios al hombre. ¿Ven? Se ofrece como verdad, pero se ofrece al tiempo como participación, como gracia. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Y ha dicho San Juan, a cuantos la recibieron y les da poder para ser hijos de Dios y creen en su nombre. O sea, si yo acepto esa verdad, ¿ven? Que se participa como verdad mía, como mi propia realidad, entonces soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios en el Hijo. Dios no tiene más que un hijo. Entonces ese es el misterio de la encarnación y ese es el misterio de la respuesta que yo doy a la encarnación. Por eso fíjense cuando explica que esa realidad de Dios, esa sabiduría que se va a encarnar, ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo, que se comunica, la palabra, con la que se ha hecho todo, porque todo ha salido de ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Dios es el ser, yo soy el que soy, y de ahí sale todo lo demás. Y entonces cuando San Juan está explicando esto, de repente me dice, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. ¿Qué pinta aquí San Juan Bautista? Me está hablando de esa manifestación de Dios y aparece esta figura de San Juan Bautista, esa que es muy importante, pero como que no pega aquí. Sí que pega, fíjense. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Venía a dar testimonio de la luz para que por él, por el testimonio, todos vinieran a la fe. Y luego explica que los que por fe se abren ese testimonio de Dios en Cristo, esos son los hijos de Dios. Esa es la obra de la salvación. Así es como se ejecuta. Por eso, en todo el proceso que estamos viviendo, ven, es de locura, porque es donde se me está diciendo cuál es la realidad. Cuando confundimos el cristianismo con cualquier otra religión, dicen, no, como que no lo he entendido. Es una realidad existencial. Todo el hombre va a quedar, bien, diríamos, elevado mediante la fe, mediante su aceptación libre, ¿ven? Va a quedar elevado a la realidad de hijo en el Hijo. Y ahí es donde yo entro en Dios. ¿Ven? Esto San Pablo lo explica en este himno cristológico que es precioso, precioso, y esto sí que es en blanco y negro. Aquí no vale decir, no, es que yo, mire, yo no, en verdad, yo no he ido a la universidad. No hace falta ir a la universidad. En las cosas, Dios se revela y Dios es la luz. O sea que cuando el corazón realmente no tiene prejuicios, es humilde y está abierto a la verdad, es facilísimo entender a Dios. Entenderlo en su misterio, pero entenderlo, en orden a aceptarlo. Fíjense, ¿cuál es el plan de Dios para el hombre? Tengan en cuenta que si no conozco a Dios, no me puedo conocer a mí. Porque si yo soy imagen y semejanza de Dios, si yo estoy en esa imagen que Dios tiene de sí mismo, que es su Hijo, Él me ve en el Hijo, ¿ven? Si yo no soy como es el modelo que se está mirando en el espejo, entonces yo no puedo entrar en Dios. Por lo tanto, conocer a Dios, conocerlo a través de la imagen que es su Hijo, es conocerme a mí mismo. Yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios. Cuando yo pretendo hacer caminar al hombre, llevarlo hacia una plenitud política, cultural, antropológica, al margen de Dios, es destruirlo. Porque solamente en Él está su realidad. ¿Ven? Fíjense,
San Pablo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos porque ese niño es Dios. Que eso en muchas mentes, incluso católicas, no está muy claro. Bueno, es un líder. Oye, como otras religiones tienen su propio líder. ¿Cómo? Dios no tiene más que un hijo. Por eso Dios no tiene más que un acceso a Él a través de ese conocimiento que tiene de sí mismo, que es ese Hijo encarnado. Sin mí no podéis ir al Padre. No hay forma de poder el hombre conectar con la divinidad y realizarse como hijo si no es en el Hijo. Por eso, lo primero, y ese es el proceso de la fe, creer en que Dios está en Cristo Jesús. Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Sigue, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, es decir, para aquí y para allí, para la eternidad. ¿Bien? Nos ha bendecido en la persona de Cristo. Toda bendición de Dios a mí llega en la persona de Cristo. Esto es fundamental. Por eso les digo, a veces como que no nos damos cuenta y creemos que, bueno, pues a ver, cada uno en su religión, ¿verdad? Cada uno va a caminar. Cuidado. Mientras no conozca a Cristo, pero una vez que he conocido, no hay bendición de Dios, ¿ven? Si no es en la persona de Cristo. ¿Cuál es la persona de Cristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Toda bendición para mí en la persona de Cristo, tanto aquí como en el cielo, o sea, en Dios. Y sigue, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Yo soy un pensamiento en Dios eterno. No caemos en la cuenta lo que realmente es nuestra relación con Dios. ¿Bien? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué hay antes de la fundación del mundo? La eternidad de Dios. No hay más. ¿Bien? He sido elegido en la persona de Cristo. Dios, cuando se veía en ese espejo, ahí me está viendo a mí. Soy un pensamiento eterno en Dios. ¿Bien? Esto es fundamental porque resulta que parece que somos fruto de una casualidad. Resulta que Dios hizo todo lo que hizo, hace al hombre, el hombre le falla y entonces una salida de emergencia viene la obra de la redención. No te está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios encarnado. Por lo tanto, ya se ha dado la caída del hombre y la restauración que se va a dar en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo, la segunda persona encarnada, y en esa encarnación ya me estaba visualizando a mí Dios desde toda la eternidad. Tremendo, estoy ahí, por eso, señores. Ay, mira, yo soy, como dicen, soy un espíritu de hombre en un cuerpo de mujer. ¿Qué? O sea, Dios se ha equivocado por toda la eternidad. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, es una blasfemia de una categoría, ¿ven? Que es lo que decía en Benedicto XVI, dice, es la rebelión de la criatura contra el Creador. Ya hemos llegado al techo. Ya ni en el orden natural me concibo en la eternidad de Dios. Y Dios me ha elegido en Cristo desde toda la eternidad. Por ahí viene también la barbaridad del aborto, etc. Pero es que esa criatura está elegida en Dios, visualizada en Cristo desde toda la eternidad. Y vengo yo y digo, no, esta criatura no, porque yo quiero. ¿Cómo? Para que vean lo que realmente significa el pecado y por qué necesitó la muerte del mismo Dios. Es que no caemos en la cuenta. Entonces esta visualización nos da tanta tranquilidad y tanta paz. Yo soy conocido por Dios y soy irrepetible. Esas envidias que el mundo intenta, ¿verdad? Los tiktokers, los influencers. Ay, mira, yo quiero tener esa naricita que tiene la no sé quién. Yo quiero tener los ojitos de no... Y entonces todos frustrados porque yo soy una señora gorda que no puedo parecerme a ese modelo tan bonito. Y entonces, ¿pero qué es esto? Yo soy irrepetible y estoy visualizado en Dios desde toda la eternidad, siendo lo que soy y como soy. Es impresionante. Y todo eso en la persona de Cristo. Por eso es tan importante llevar a Cristo al mundo entero, porque el hombre no se puede reconocer, no se puede encontrar, sino en la persona de Cristo. El discernimiento vocacional, ¿qué es lo que yo hago en esta vida? ¿Para qué estoy yo aquí? Yo no lo puedo encontrar más que en Cristo.
De ahí la importancia de una vida espiritual seria, donde hay un discernimiento y un encuentro real con Cristo. Fíjense, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. ¿Qué ocurre? Yo he sido concebido en Dios como una criatura, ¿ven?, que participa de la parte material. ¿Ven? Los ángeles no. Por eso los ángeles no tienen otra oportunidad. Entonces, esa condición que me hace inferior en el orden de la creación, porque la materia es inferior al espíritu, y yo tengo las dos cosas, ¿ven? Eso que me hace un poquito menor, como dice la carta a los hebreos, cuando Cristo se encarna, dice, le hizo un poquito menor que los ángeles, eso me da la oportunidad en el tiempo. Dios me introduce en el tiempo porque soy un ser libre. Yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios. Ahora yo puedo decir sí o no. Según San Juan, 3 contra 1. 3 dicen no y 1 dice sí. Ancho es el camino del infierno, cuántos van por él, estrecha la senda que conduce al cielo, que pocos dan con ella. ¿Ven? Esa es la oportunidad de todo ser humano. El tiempo que le damos tanta importancia y tanto problema, con mira que estoy enfermo, que mira que si me muero o si no me muero. Pero chico, alguna vez acabaré. O sea, mi destino es la eternidad. Vengo de la eternidad y vuelvo a la eternidad. Se me da un lapso minimísimo que no tiene ni medida ante la eternidad, sencillamente para que yo libremente diga sí o no, nada más. Esa es nuestra vida aquí. Por eso el mandamiento primero, el mandamiento sobre el que se construye todo, el del amor. No se me dice otra cosa más que si acepto o no acepto ese ser según la manera de ser de Dios, esa sabiduría que se me manifiesta en Cristo. Amaos como yo os he amado. ¿Ya está? Esa es mi vida. ¿Ven? Y entonces, ¿qué ocurre? Porque así he sido elegido. Y repito, soy un pensamiento en Dios eterno. Yo no comienzo a ser cuando soy concebido en el tiempo, sino que yo estaba ya desde toda la eternidad en esa visualización que Dios tiene de su Hijo encarnado, de Cristo Jesús. Y sigue. Todo ser inteligente hace algo por algo. ¿Para qué me ha hecho Dios? Tiene que haber algún objetivo. ¿Ven? Lo que luego ha llevado a la antropología, pues toda idea lleva al acto, toda esta dinámica que es en la que vivimos, ¿no? Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, para que seamos como Él. Él es el único santo. Por lo tanto, la vocación de todos es la santidad, que es la vivencia del amor. Por eso Cristo me dice, una vez que está en la cruz, amaos como yo os he amado, ya está. Ya os he dado, y de ahí que San Juan lo compare con Moisés. Por Moisés conozco para qué yo estoy hecho, pero no tengo la fuerza para vivirlo. Jesús me da el Espíritu Santo. Y entonces me dice, estás hecho, según te dice Moisés, para el amor, pero ahora te doy la fuerza para poder vivirlo. Ese es el Espíritu Santo, esa es la obra de Cristo, esa es la obra de la salvación. Por eso yo estoy elegido para ser santo, para ser como Dios, ser imagen y semejanza suya, mediante el amor. Esa va a ser mi vida. Todos tenemos la vocación del amor. Por eso la palabra amor, cuidado, el demonio ya ven cuánto interés pone en meter metralla en esa palabra. Y llamamos amor a los disparates mayores que nos podemos imaginar. Benedicto XVI, ya tenemos definición del amor. Es Cristo y este crucificado. ¿Qué significa eso? ¿No es Dios amor? Cristo mira a su Padre, ¿qué hace su Padre? Salir de sí totalmente y darse en un hijo. ¿Ven? Eso es lo que hace Cristo en la cruz. Por eso Él dice, amaos como yo os he amado, que es el amor de Dios. Nadie ama más a su hermano que el que da la vida por él. Por eso esa cruz es la que me enseña a amar como ama a Dios. ¿Ven? Ese es el amor de Dios. ¿Ven? Entonces, por eso, una vez que ya me ha dado los elementos para, lo que hace falta es que yo acepte. Esa es la vocación y eso es lo que me realiza. Pero yo vengo de listillo y le digo, no, mira, yo sé otra manera, yo quiero ser feliz. Y entonces, como quiero ser feliz, quiero realizarme, yo sé otro camino. Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes morirás sin remedio. No alcanzarás la vida, porque la vida soy yo. Me lo ha dicho en la definición que da aquí San Juan. La palabra era la luz verdadera, al mundo vino, etc. Y me habla de esa vida para el hombre. El hombre está hecho para la vida. Y esa vida está en la luz, en el conocimiento de lo que es Dios, para el abrazo, con la manera de ser de Dios. Y eso es lo que se me da en Jesús.
¿Ven? Pero eso todo va a estar en función, como digo, de nuestra respuesta. Él nos ha destinado, un destino, o sea que en Dios esto ya es irrevocable. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a Dios no le ata nada, yo no le añado absolutamente nada, ¿ven? Es purísima gracia. Él nos ha destinado a ser sus hijos. Si la insistencia es que él tiene un hijo y ese hijo es unigénito, significa que yo soy hijo en el hijo. ¿Ven? Por lo tanto, ese es el destino que Dios... ¿Y cómo yo entro en contacto con la persona divina? Pues muy fácil. Esa es la encarnación. A ver, Dios, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, verdadero hombre. Pero ese verdadero hombre tiene una sola persona, la persona divina, con dos naturalezas. ¿Ven? Por lo tanto, mediante la persona, mediante, diríamos, la condición humana, a mí se me da la oportunidad de participar de esa condición. ¿Cómo? De la misma manera que Adán, por eso San Pablo compara esto, el primer Adán recapituló a todos los hombres y su pecado afectó a todos los hombres, de la misma manera el segundo Adán recapituló a todos los hombres. Entonces, ¿cómo recapitula a todos los hombres? Mediante el bautismo. Cristo tiene dos manifestaciones, una física y una mística. El cuerpo místico de Cristo, misterioso, pero el mismo con la misma cabeza, cuya cabeza está sentada a la derecha del Padre, Cristo ya ha alcanzado la victoria, y yo soy el cuerpo místico. Yo me incorporo al cuerpo místico, pero ese cuerpo místico no tiene más que una persona, la persona divina. En mi incorporación al cuerpo místico quedo, ¿ven?, unido a la persona divina. Quedo elevado a ser hijo en el Hijo. Por eso me manda Jesús al mundo entero, y por el mundo entero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, incorporando a la Iglesia. Ay, no, oye, cada uno por su religión, incorporando a la Iglesia, que es el cuerpo místico. Porque ahí es donde yo entro en conexión. De ahí, eso de ser católico, pero no practicante, a mí ya me explicará alguien qué significa. ¿Por qué? Porque mi incorporación a Cristo, a un ser vivo, requiere que haya vida, y esa vida se me da a través de los sacramentos. Para eso son los sacramentos, la participación de la vida de Cristo. Entonces yo, parte de ese cuerpo, como me explica San Pablo tan bonito, parte de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo, ya he quedado incorporado a Dios como hijo en el Hijo. Esa es la salvación. Por eso, creer que cumplo con mi condición, que si voy a misa o no voy a misa, y que ya, con eso ya acabo. Por favor, es que no, por eso les digo, es un tiempo tan importante. De meditar, de profundizar, de con sencillez acercarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lo dice todo, está clarísimo cuál es el plan de Dios. ¿Ven? Entonces, si esto es así, y si es tan claro, ¿por qué el hombre no responde? ¿Y por qué la cuestión religiosa y la cuestión incluso de nuestro propio cristianismo queda en un segundo plano? Y verdad, yo me muevo mi vida, mis cosas, y a lo mejor voy a misa los domingos. Entonces, pero no lo he entendido. Y no estoy viendo como tantos seres humanos delante de mí y detrás de mí pasan por el momento de la muerte, parten de aquí. Dice uno, ¿y entonces para qué he estado aquí? ¿Qué significado tiene eso? Que no encuentro, no pienso. Tengo que filosofar, tengo que profundizar un poco y decir, vamos a ver, cómo un Dios inteligente que hace algo por algo, hace una criatura que con una monga se va y se acabó la historia. ¿Y eso es lo que ha pensado desde toda la eternidad? Claro, tengo que verme en el plan de Dios, verme con esa grandeza de lo que yo soy. ¿Ven? Entonces, viéndome con esa grandeza, es cuando entiendo esto y digo, pero ¿y por qué el hombre no responde a eso? Ni aun conociéndolo. Y aun oyéndolo, habiendo oído muchísimas veces, ¿por qué no logro darle la importancia que esto tiene? Y de ahí dar un giro a mi vida, toda ella en función, como dice San Pablo, una vez que he conocido a Cristo ya todo lo considero basura. ¿Por qué? Porque todo está en Él. Mi ejercicio, mi vida, no es más que ser en Cristo, porque en Cristo soy hijo de Dios por toda la eternidad. ¿Ven? ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí tienen con esto acabo, la famosa oración de San Pablo, en la carta a los Efesios, y es una oración que todos debemos de hacer por todos. Miren, por eso yo que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea que habéis aceptado este plan,
y de vuestro amor, como consecuencia, a todos los santos. Él llama santos a los cristianos. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración. San Pablo es muy político, en el buen sentido. Primero les pasa la manita por encima, les dice lo bien que lo estáis haciendo, pero ahora les va a dar la pollita, les va a decir qué es lo que estoy pidiendo a Dios, porque eso tenéis que tener cuidado y eso os falta, ¿no? Dice, recordándoos en mi oración, qué es lo que pido por vosotros, a fin de que Dios nuestro Señor, Dios de nuestro Señor Jesucristo, vuelve otra vez el tema de Jesús como Hijo de Dios, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Yo ante esa evidencia, por eso cuando el rico Epulón le dice a Abraham, déjame que vaya, o que Lázaro vaya donde mis hermanos y les diga que por esa vida se van a perder. No, pues que lean a Moisés y a los profetas. No, pero si resucita un muerto, ha resucitado un muerto, y yo sigo igual. No me doy cuenta lo que realmente se me está ofreciendo y se me está pidiendo en el seguimiento de Cristo, a fin de que Dios nuestro Señor os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. El espíritu que os voy a mandar os lo dirá todo, os llevará hasta la verdad plena. Necesito del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente puede aterrizar si yo quito el pecado. Por eso lo primero es quitar el pecado para luego poder darme el Espíritu Santo. Y ahí es donde va a estar mi falta de comprensión, que es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Vosotros no me podéis aceptar, no me podéis entender, porque no tenéis en vuestro corazón a Dios. No buscáis a Dios y su gloria, sino a vosotros mismos, el pecado. Y por eso no me podéis entender. Y aunque veáis obras grandes, como vais a ver, la resurrección, no vais a creer. Ese es el problema. El Espíritu Santo. Por eso toda la preocupación está en quitar el pecado. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo hoy. ¡Ay, bendito, que Dios es muy bueno! Que Dios entonces se lo traga todo, ¿no? ¿Cómo? Eso no es lo que te dice la revelación. Yo no puedo conocer la oferta de Dios en Cristo y no puedo verme en Cristo si no tengo ese Espíritu Santo. Le pido al Padre que os dé espíritu de sabiduría, de manera de ser de Dios y revelación, esa manera de ser de Dios revelada en Cristo, para que lo conozcáis. El conocimiento trae el amor, el abrazo del amor. Yo acepto a Cristo como lo propio mío mediante el amor, pero tiene que haber primero ese conocimiento. ¿Ven? Y ahora viene la famosa palabra. Que ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Eso que estamos ahora diciendo, yo soy hijo de Dios por toda la eternidad. No tenía que estar esto como motivación de mi vida. Y uno va a Plaza de las Américas y ve esos zombies andando de un lado para otro, con depresión, que los mandan allí para que viendo cosas, para que a ver si así se espabilan un poquito. Pero por favor, esas pobres personas que uno ve en las luces, a veces drogados, perdidos, que se caen, que nunca se caen, esa cosa que ellos hacen. Y si uno pensar que ese es un hijo de Dios, que ese está destinado y que Dios ha hecho lo indecible para que ese hombre goce de la plenitud de Dios. ¿Ven? Esto es, que ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis. ¿Cuál es la esperanza a la que os llama? ¿Qué es? Esperanza es no que el sueño que yo tengo. Mira, a lo mejor un día me pego en la lotería. Tengo esperanza de que un día me pego en la lotería. No. Esperanza es que ya me he pegado en la lotería. Que ya está, que ya es mía. Y solamente tengo que ir a recogerla. Mi esperanza es Cristo y Cristo está sentado a la derecha del Padre. Luego ya está, la victoria ya es mía. Esa es esperanza. Que yo crea en esa esperanza como motivación de mi vida. ¿Y cuál es la riqueza de gloria? ¿Qué significa ser hijo de Dios por toda la eternidad? ¿Cómo no despierto a esos valores? Porque me falta que ilumine los ojos de vuestro corazón. Vamos a ver, ¿dónde está esa luz del corazón? Esto es capitalísimo. ¿Ven? Allí está todo. Ilumine los ojos de vuestro corazón. ¿Quién es? ¿De dónde el corazón toma luz para actuar? La voluntad, ¿dónde se apoya? En el entendimiento. Pero por el pecado.
en ese entendimiento que me dice dónde está la verdad. San Pablo, viendo el bien que quiero hacer, ¿por qué hago un mal que no quiero? Eso lo tenemos todos como consecuencia del pecado original. ¿Qué ha ocurrido? Que la verdad la veo y veo cómo tengo que ser y veo que todo eso es verdad y que ese es mi destino. Pero viene el corazón y se crea su propia verdad. Y entonces se hace, diríamos, su capricho. Lo que él quiere, el borrachito. El médico le ha dicho, ese vaso de vino para usted es la muerte. Ni se le ocurra. Objetivamente, desde la verdad, eso para usted es muerte segura. Hombre, tampoco será para tanto. Hay otros que beben un vasito y no les pasa nada. Así solo es un vasito. Y eso, va construyendo su propia verdad. ¡Plup! El vasito de vino. Ese es el pecado, así vivimos. Dios me dice por dónde me quiere, yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Mira, Señor, pero yo sé otro camino un poco mejor. Yo que quiero ser feliz, yo sé. Y entonces me voy por otro caminito. Porque yo soy más listo que Dios y sé mejor que Él lo que me conviene. Ilumine los ojos de vuestro corazón significa, dicho en español claro, que queráis, que yo quiera. Y eso está en mi voluntad. Toda esa maravilla que Dios me ha dado y me ha ofrecido en Cristo Jesús en función de que yo quiera aceptar. ¿O no? Esto es iluminar los ojos del corazón, que yo quiera. Por eso uno se rompe la cabeza. Cuando los hijos, el vecino, el papá, la mamá se me va por otra religión o se va, sabe Dios por dónde, y yo voy allí con mi palabra de Dios, mira, mira lo que dice aquí la Biblia, mira, mira, sí, muy bien. Y no me hace ni caso. ¿Por qué? No me dice nada, porque no quiero. ¿Ven? El problema no está en el entendimiento, el problema está en la voluntad. Ay, pobres los jóvenes. Es que, padre, es que no saben. ¿Cómo? El que me da sabiduría es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un don gratuito que se me dio en el bautismo. Y tú tienes el mismo Espíritu que tengo yo, porque no hay otro. ¿Ven? Por lo tanto, si es no y no acepto el camino que me propone Dios en Cristo, es porque no quiero. Punto. Ese es el problema. Para que vean lo grave que es el pecado. Ahora entenderán a la pobre Virgen María como madre, allí en Fátima, a los niños, después de que vieron el infierno. Les dice, ¿no queréis ofrecer vuestros sacrificios y vuestras oraciones por la conversión de los pobres pecadores? Es decir, todo lo que a mí me queda, yo no puedo forzar la libertad del otro, como no la fuerza Dios. A mí lo único que me queda es pedir humildemente, como hace Cristo en la cruz, pedir humildemente al Padre, Padre, no saben lo que hacen. Aquí está mi vida a cambio de la suya. Nadie más a su hermano que él que da la vida por él. Este es el cristianismo. Y esta es la conclusión que yo tendría que llegar al acabar la Navidad. Decir, ahora veo cuál es mi vocación, que es la del amor. Que es ser capaz de entregar mi propia vida por la conversión de los pobres pecadores, porque Dios ha muerto por todos y Dios quiere la salvación de todos. ¿Ven? Pero está en función de la voluntad, del querer. Yo creo que una de las mayores sorpresas que me he llevado yo en mi vida hace 50 años, después de unos ejercicios, un joven allí en Estados Unidos, él era de aquí, de un pueblo de aquí, pero se había ido ya, estaba allí trabajando y tal, hace sus ejercicios y dice, yo creo que Dios me llama, hizo un discernimiento y dice, sí, aquí hay vocación, Dios quiere, bueno, su consagración, quería ir al seminario. Bueno, se vino para acá, o sea que lo dejó todo, deja todo, viene para acá, que teníamos aquí como un preseminario para luego mandarlos al seminario, y me dice al día siguiente, me voy a mi casa. Y yo, uy, y digo, pues muy bien. El alma hace lo que cada uno quiere, me voy. Pues muy bien. Y digo, oye, pero no hiciste tú un discernimiento ante Dios, no entendiste que esa aventura del amor Dios la quería concretar en ti, en ese seguimiento, sí. ¿Entendiste que Dios te quiere para la vida consagrada? Sí. ¿Entendiste que sí? Y entonces, es que no quiero. Yo me quedé ante eso, yo no sabía, no creía, yo tenía 20 y algo de años. Yo no me imaginaba que una persona, conociendo la voluntad de Dios, no por la miseria humana que todos tenemos, sino conociendo explícitamente lo que Dios quiera, se le puede decir, pero yo no quiero. Y lo hizo, pero yo no quiero. Y digo, bueno, Dios nos respeta. Esa es la realidad del ser humano, la grandeza del ser humano.
¿Ven? Y eso Dios, que nos ha hecho así, ¿ven? Nos lo va a respetar hasta las últimas consecuencias. Por eso existe el infierno. Es la voluntad libre del hombre. Es un canto a la libertad. Cuando la gente te dice, yo no entiendo cómo un Dios tan bueno puede crear el infierno, yo no creo en el infierno, entonces no crees en la libertad, no crees en Dios. Dios nos ha hecho libres. Bien, y por esa libertad es por lo que se permite que yo pueda estar por toda la eternidad separado de Él. Soy yo el que determina. Esa es la libertad.